Hoy os traigo a David, un buen amigo que me inspiró a indagar en el mundo del minimalismo. Amante de la vida sana, del deporte y de aprender leyendo. Una conversación con él es para mí siempre una fuente de inspiración. Bueno, bienvenidos, bienvenidas un día más a Libres Pensadores. Y hoy estamos con un amigo mío, David, y vamos a hablar sobre el minimalismo y el arte de que menos es más. Y bueno, David, te iba a preguntar algo muy sencillo. Vamos a ir al tajo ya, ¿no? Simplemente dos personas que practican el minimalismo en su vida y que les gusta hablar de ello y les gusta hablar cómo ellos lo han aplicado a su vida y cómo se desenvuelven poco a poco en ello, ¿no? ¿Qué sería para ti el minimalismo, David? Hola, buenos días, Alberto. Buenos días. Estamos aquí online y vivimos a tres manzanas uno del otro, lo que nos lleva el confinamiento. Bueno, el minimalismo para mí, bueno, sabes que no me gustan las etiquetas, no me gustan etiquetas, no me defino como un minimalista al Entiendo. uso. Para mí el minimalismo es un camino, una guía para vivir mi vida. No, realmente no es una etiqueta, yo soy, Sí, te ¿vale? entiendo. Es un camino que he descubierto, bueno, y sigo investigando y evolucionando con lo que voy aprendiendo. Pero no, realmente no me considero nada, ni siquiera minimalista puro, ni mucho que pulir todavía. De hecho, te digo una cosa, yo lo que aplico en mi vida y lo que entiendo por minimalismo, en realidad, al final no hay nada que te defina como minimalista, ¿verdad? No es, hay que tener X cosas o X no, o sea, no hay una definición exacta. El minimalismo es tan ambiguo, ¿verdad? Que no, es que es muy abierto, es una definición muy abierta y cada uno tiene que encontrar su punto. O sea, Ujú. realmente el minimalismo no está definido con un número de objetos, ni un número de perfiles, ni lo que ha de tener, lo que no ha de tener. Para cada uno, bueno, no es lo mismo un chaval soltero que iba, no sé, con una mochila viajando por el mundo, que yo, un padre de familia con dos hijos y demás adolescentes. Claro. O sea, imagínate las marcas, los modelitos y todo lo que tienes que empezar a coleccionar cuando es contrario a ese pensamiento. Pero bueno, el equilibrio y el camino que descubres para mí es ese minimalismo. Ujú. De hecho, eso es lo primero que aprendí en el minimalismo, ¿no? Que por ser minimalista no vas a contar lo que hablábamos, ¿no? Una serie de objetos, una serie de pertenencias, una serie de cosas. Simplemente uno se considera minimalista en su entorno, ¿verdad? Ante sus circunstancias, ¿cierto? Sí, sí, sí. Aparte, también nosotros, bueno, cuando hablo de nosotros te incluyo porque el minimalismo no es solamente el conteo de cosas, Ah, sino es algo más holístico, ¿no? Ya no solamente lo que tengo, el número de pantalones, sino es con las relaciones, mm. con los sentimientos, con cómo te afectan las cosas o con muchas más cosas, solamente que no solamente los objetos que puedo llegar a contabilizar. Es verdad, no la había. Sí, tienes toda la razón del mundo. Por ejemplo, también podríamos hablar. Sí, sí, totalmente. No solo los objetos, sino también es una forma de pensar. Por ejemplo, en mi caso, cuando quiero programarme el día y quiero hacer 5.000 cosas y te das cuenta que menos es más. Entonces, a veces hacer una sola cosa es más importante que hacer muchas. O en el entrenamiento, diversidad de ejercicios al tuntún no quieren decir nada. A veces dos ejercicios bien hechos, minimalistas, son mucho mejor que todo lo demás, ¿no? Sí, 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 incluso el pensamiento tuyo, pensando en tantísimas cosas, te va desde lo que estás haciendo en el momento y Ujú. eso es todo contra el minimalismo. Es decir, si estás en el presente, si estás haciendo una sola cosa y la estás disfrutando, lo demás no importa. Así es, te entiendo. Que sumas muchas cosas en la cabeza realmente no hace nada bien. Entonces, Totalmente. esa libertad de solamente estar pendiente de la esencia, de lo básico, de lo que para mí es la base de esa palabra que llamamos nosotros ya minimalismo. Realmente es esa libertad que te da el no tenerte que preocupar por muchas cosas, simplemente por lo más básico, por lo más esencial. Ujú. Hablas del entrenamiento, perfecto, pues si ya ese peso muerto. Para mí podría ser lo mejor pues, estar en el momento determinado hablando con mi hijo de un tema y solamente estar en eso. No estar pensando en tal, que mañana tengo que preparar no sé cuánto, que nos vamos a ir, no sé. Si se te va la mente en tantísimas cosas, realmente lo esencial lo pierdes. Ujú. ¿Cómo, cómo, cómo te iniciaste tú en el tema? Como yo, por ejemplo, yo me considero una persona minimalista, como hablamos, como no hay un conteo de cosas en el sentido de mi vida.
pero aún así puedo tener muchísimas cosas en otro sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste tú con esto? ¿Cómo empezaste tú a indagar, a Yo creo leer? que de casualidad, Alberto. Mm, Yo creo que de casualidad. Somos muy aficionados a los podcasts, ¿no? sí, Y yo creo que esto fue como, ¿te acuerdas cuando el libro de Alberto Espinosa, ¿no? Lo del mundo amarillo, totalmente. ¿vale? Esas cositas que nos pasan en la vida y nos pueden llegar a cambiar, y solamente un comentario, una persona, pues creo que esto fue algo así, ¿no? Como escuchar algo en un audio, creo que fue algo así. Y dice, ostras, bueno, y esto suena bien, ¿no? Suena bien esto de esa libertad de mente, de no estar pendiente de todo lo que tenemos, de no querer presentar una imagen, o sea, tener cosas por querer definirte como una imagen, proyectar algo que realmente no eres. Bueno, pues empezaste a investigar por aquí y bueno, pues vas aprendiendo, vas leyendo y te vas evolucionando, ¿no? A este concepto. Y con este concepto muchos más, ¿no? Como el estoicismo, que van de la mano. Van de la mano, ¿verdad? Eso te iba Van a de la mano. preguntar. Totalmente, Sí, porque a veces el estoicismo se acerca mucho también, mucho, ¿cierto? muchísimo. Yo creo que es el minimalismo clásico, ¿no? Viene Ah, del pensamiento griego y realmente es la esencia de todo esto. Para que, bueno, depende de la moda, depende si son estos los Joshua y el Ryan, estos que pusieron de moda en Estados Unidos el minimalismo, pues le han puesto de minimalist y parece que queda más. Pero realmente es el pensamiento estoico. o sea que Para mí, vamos, siempre esto es de mi opinión. sí, yo también, desde la mía, claro. Sí, sí, yo lo veo como tú. De hecho, te iba a preguntar por el tema del estoicismo, el minimalismo, o por ejemplo, el Feng Shui también podría entrar. Sí, aunque es un poco más oriental y más Ajá. enfocado a las posiciones Ujú. si la cama apunta hacia el norte, vas a tener más felicidad. Eso es un poco más Diferente, ¿no? subjetivo para mí, ¿eh? Ajá, ajá, ajá. Lo veo más esencia pura de pensamiento y como a mí me lo ha demostrado el estoicismo como base para practicar bien el minimalismo. Y como padre de familia, o como persona con más personas en su casa, ¿cómo acoplaste el minimalismo a tu vida y cómo afectó a tus parientes? ¿O afectó o mejoró, ¿no? ¿O cómo fue? ¿Cómo es? Pero al final es saber encontrar ese equilibrio. Ujú. No puedes imponer, como en nada, tu pensamiento, porque entonces van a chocar y va a ser contrario al efecto que tú quieres hacer. Realmente tú tienes que, como en la nutrición, ¿no? Demostrar haciendo, Ujú. ¿vale? Entonces, eh, cada uno tiene nuestro espacio y dentro de nuestro espacio cada uno respetamos el espacio del demás. Es decir, yo ahora estoy en mi despacho y mi despacho, si un día vienes a casa, lo verás, es lo básico, una mesa, una silla, un pequeño sillón y 4 libros detrás de mí, que ya quedan muy poquitos, porque los otros los he donado y es mi espacio y bueno, y eso se va transmitiendo y luego mis hijos vienen aquí y estudian conmigo un rato y al final se contagia esa libertad, porque es que da mucha paz. Sí, sí, Estudiar, sí. estudiar en un espacio abierto, un espacio libre de trastos. Yo tengo un bolígrafo, un Bic de toda la vida y se acabó. Libre de distracciones, ¿verdad? Claro, te centras en lo que estás, por eso lo hablábamos antes, estás en la faena. La ¿Vale? Y faena. creo que eso se contagia. Y al final, pues ayer hicimos la limpieza también, tiramos cosas que no hacían falta, cada uno dentro de su espacio. Me pidió una ayuda, me puse con ellos y trabajamos a liberar cada uno de los espacios. Pero nunca me he metido con ellos, que tienes que hacer esto, tienes que tirar esto, porque si no hace el efecto, para mí, hace el efecto contrario. Mm. ¿Vale? ¿Cuál es tu experiencia de cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has ido incorporando tú en tu vida y a las personas? Imagínate que ahora nos está escuchando una persona que tiene, pues como tú, personas en su vida. ¿Cómo lo has ido incorporando? ¿Qué tips le darías que te han ido a ti bien? Pues que empiecen por lo que es la moda ahora, que es el ir eliminando cosas que realmente no te dicen nada, y verán cómo se van liberando, realmente encuentran esa felicidad de no tener. Ujú. Y te va a pedir el cuerpo más, te va a decir, ostras, si soy tan bien, ¿y por qué no hago esto mismo con la ropa? ¿Y por qué no hago esto mismo también con los trastos de cocina? Con las Y luego, amistades que claro, no y me luego eso ya es un aportan. nivel más pro, ¿vale? Entonces, cuando llega un momento que los objetos te has visto que te ha funcionado tan bien, con algo tan básico que no necesitamos, pues luego son con amistades, luego son con relaciones.
no sé, mucho más cosas, incluso Con con el cosas, trabajo. por ejemplo, fíjate, David, que lo hemos hablado a veces, que es con el mundo está lleno de ruido, ¿verdad? Sí, En sí, sí, sí. general, ¿no? En general de cosas que hacer, cosas que tenemos, que debemos, que siempre es ruido, ¿no? Al final un poco también el minimalismo entra en la materia de la meditación, un poco también, del estar en el aquí y ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, meditación es para que decir esto en un podcast, donde te ven la cara, hablar de meditación es un poco demasiado friki, por lo menos para mi nivel. Eso lo dejo un poco más cuando nos reamos todos solos, Vale. pero sí, por supuesto, la meditación es clave. ¿Verdad? Tiene que ver Para un poco, encontrarte a porque ti al mismo final... es clave. Ujú, ujú. Y para darte cuenta de ese ruido que tú comentabas antes, cómo nos bombardean en publicidad, cómo nos venden la necesidad, cómo nos crean el que necesitemos tener más cosas, el comprar, el por si acaso, pues tengo que tener un boli, ¿no? Tengo que tener tres, porque es uno de cada color y además uno de recambio, porque y si me acaba, y el easy, cómo El nos easy, venden tío. todo eso. Es El decir, easy. por eso muchas veces esa meditación te hace pensar en que realmente lo esencial es mucho más, es menos. Es menos es más. A mí me encanta la frase esa, tío. Menos es más, ¿no? Lo aplico a todo. Fíjate, menos es más en el amor. Dices, Sí, ¿cómo sí, puede sí. ser? ¿Qué dicotomía? Sí, si tú tienes menos amor, pero ese amor es de mayor calidad, es más, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve, por ejemplo, estar todos los días halagando a mi pareja si es un halago Sí, bueno, típico falso. o si es falso? Entonces, eh, más vale que tomen más atención en el aquí y en el ahora con ella, en ese momento, y eso siempre, ese menos es más, ¿no? Al final. Yo, yo creo que ese es Otra, el resumen, ¿eh? El menos es más es el resumen, es decir, buscar la ¿verdad? esencia, menos cosas, pero de mayor calidad. Mm. Otra consulta que te quería hacer. Entonces, ¿qué tips? Por ejemplo, te voy a dar algunos tips que a mí me han ido bien y a ver si te ocurren a ti algunos. Por ejemplo, a mí, yo empecé por el libro de Marie Kondo. Fue una cosa, bueno, también tengo que decir que muchas cosas me has inspirado. Tú cuando hablo contigo, sí, hay personas que menos te esperas que te inspiran y tú me has inspirado en muchas ocasiones en muchas cosas. Luego ya es tomar acción cada uno, lo que quiera aprender, Sí, indagar en claro. ello, ¿no? Pues yo empecé con el de Marie Kondo, luego me leí todos los de minimalismo que devoré y cuando ya ahondo me paso a la acción a practicarlo, ¿no? Y a Sí, aprenderlo. Y el de Marie Kondo hablaba mucho sobre todo del tema de ropa y cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que enseñaba Marie Kondo, que yo apliqué y me fue muy bien, es a tirar una cosa cada día, o sea, deshacerte. Entonces, cada vez que salía de casa, cogía una cosa, lo que fuera, y me deshacía de ella, un 1% diario. Y fui eliminando cosas, eliminando cosas, y me fue muy bien. sí, Es sí, una... es lo que te decía, a partir de eso es genial, porque te vas dando cuenta de lo bien que te va. Y es cuando te pica un poquitín decir, bueno, y esto se puede aplicar a otros ámbitos? Claro, por supuesto que Marie Kondo yo también me lo leí, la magia del orden, y después también la tienes aplicada al trabajo, y hay varios libros de ella que hablan de eso, y va muy bien, ¿eh? Va muy bien como punto de partida, para mí es genial. Ujú. Opino. Y, por ejemplo, en la ropa, por ejemplo, a mí en la ropa, lo típico, al final vas un poco, en mi caso, influenciado por las modas, influenciado por el sistema, por las redes sociales. Entonces, sin darte cuenta, quieres tener esa chaqueta, sí, pero a lo mejor no te hace falta esa chaqueta. Entonces te empiezas a dar cuenta que cuando te vas haciendo un poco minimalista mentalmente, sin influir, porque a lo mejor para mí minimalismo quiere decir tener 40 chaquetas y para otro no. O sea, depende de cada uno lo que busque. No hay un número como No hablamos, hay ¿no? número. Entonces empecé a darme cuenta que tenía mucho, tío. Y empecé a deshacerme de todo, tío. Sí, al final, si buscas la funcionalidad, si no buscas la combinar colores, realmente también es verdad que para mí es más fácil, en mi caso y con el tuyo, mis relaciones con el volumen de gente, aunque yo trabajé también cara al público, tú estás todos los días con muchísima gente y digamos que el tener tres mallas, dos jerseys, o sea, lo ves como más justificado cara como llamas tú, a tu tribu, que mejor yo, que puedo trabajar con un uniforme y al final para mi día a día con un kit y pon tengo bastante. Comprendo que muchas veces ese número de piezas es totalmente distinto para ti que para mí,
pero porque es esa necesidad de minimalismo no la misma para ti que para mí. Claro, claro, por eso entiendo como lo que yo entendí cuando empecé a profundizar es que, pues eso que hablábamos, ¿no? Que para cada uno tiene que buscar el sentido de su minimalismo y depende en qué estamos hablando, en qué contexto. Puede ser el sentido del minimalismo en la ropa, en otro puede ser en los cacharros de la cocina, ¿verdad? En otro puede ser en muchas cosas, ¿no? Claro, hay un libro, El reto de las 100 cosas, pues ese hombre va con una mochila con 100 cosas y vive con eso. Claro, en mi caso es imposible. O sea, Claro, ni siquiera ni ponerme a contarlas, o sea, no tiene sentido ninguno, no ni tiene que tenga sentido. 100 ni que tenga 1000. O sea, yo no busco eso en el minimalismo, yo no busco llegar a un número, una cifra determinada de cosas en mi casa, Mm. jamás. Fíjate, la palabra mira, lo tengo aquí apuntado, que la palabra para resumir el minimalismo sería coherencia en las cosas, ser coherente. Ejemplo, ser coherente para mí sería, a ver, Alberto, ¿tienes 3 sudaderas con capucha? ¿Es coherente tener 20? Para mí no, no es coherente. ¿Es coherente tener 3? Para mí sí, es coherente tener 3, suficiente. Pero para otros a lo mejor son 10. Cada uno tiene que buscar la coherencia de sus cosas, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Claro. Sí, sí, claro. Si yo fuera comercial de que voy a visitar al cliente, me tiene mejor tener 3 trajes. Bueno, si visita no va siempre con el mismo traje, es un tema comercial, simplemente comercial. Pues es comprensible tener 3 trajes. Yo tener uno o ninguno, a lo traje, chaqueta, me refiero. Te entiendo. Depende del oficio, depende de las circunstancias, depende de tu actividad. El que trabaje desde casa con un ordenador, pues fíjate tú, con un chándal y 2 camisetas se puede apañar. Y la libertad que te da no tener que pensarte por las mañanas que me tengo que poner. Pero claro, es tan personal, esto es tan personal, bueno, es un tema que se puede comentar, pero realmente el minimalismo para mí no va por ahí. Te Va con entiendo. buscar la esencia de otras cosas, ¿no? Bueno, a ver, sí, como punto de partida, cuando eso tenga superado el tema de cosas, ¿vale? Como que el minimalismo te lleva a otra cosa, te lleva más al pensamiento, a las relaciones. Te entiendo. Más profundo, es más Conóceme profundo. demasiado espiritual, ¿no? No quiero que la No, conversación no, se te vaya entiendo. por otros derroteros, pero cuando llega un momento que el tema de las unidades, que ya lo vistes con Pablo en otro podcast, ¿vale? Con el tema de minimalismo. Sí, sí, el punto de partida siempre será ese, el eliminar trastos. Y cuando veas que esa libertad que te da el tener lo básico, parece que te pide el cuerpo tener otro tipo de minimalismo, ¿no? El de las relaciones Ujú, o el del pensamiento. ujú. La libertad que te da, pues eso, no tener que estar pendiente de caer bien a la gente, no tener que estar pendiente de tener un número determinado de amigos. Si sabes cómo soy, me viene justo coger el teléfono. No tengo ni Facebook, ni tengo Instagram, yo no tengo nada. O sea, eso me da muchísima libertad, Sí, 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 te entiendo, te entiendo. muchísima. Te entiendo, Y te yo entiendo. comprendo que en otros oficios es necesario porque tiene que vender su imagen, porque es marca personal. Sí, sí, sí. Pero a Pero mí si no en tu me circunstancia no condenaría. hace falta, ¿no? En tu No, 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 circunstancia, lo que no. hablamos. No, estoy ¿Tienes muy, muy algún orgulloso de no consejo? tener ningún perfil de esos. Ya te digo. ¿Tienes algún consejo o técnica para lidiar con el deseo de tener más? ¿Alguna cosa que a ti te vaya bien? Bueno, sí, porque yo también soy humano, ¿eh? O sea, yo también Claro. caigo con el compra con un clic, ¿eh? Sí. Sí, yo también caigo. Lo que hago es lo que, bueno, que hace muchísima gente, meterlo en la lista de deseos y esperarme unos días. A los días realmente me hacía falta. O lo sigo necesitando, ¿no? Como dejarlo en espera. A ver si algo necesito, bajo, me lo compro y ya está. Algo urgente. Pero cuando tienes, pues claro, como te decía, todos tenemos ese gustillo de tener alguna cosita nueva, igual no hace falta. Entonces, la mejor forma es dejártela en espera. Perdona. Es como parar el impulso. Claro, Ujú. con Muy esa buena. incomodidad voluntaria, ¿no? Que decían los estoicos. Sí. Dejarlo ahí, putearte un poquitín y ver si realmente eso era necesario. Eso a mí me funciona, ¿eh? Es un truquillo que me funciona. Va muy bien. A mí yo lo he hecho a veces en una serie de cosas parecidas, ¿no? Como por ejemplo cuando empezaba a deshacerme de cosas o cuando quería, porque el minimalismo ya no solo es deshacerte de cosas, pensamientos, etcétera, sino que cuando entras en esa burbuja, eh, cuando vas a comprar, como ya tienes el pensamiento que ya ha empezado a generar en tu mente, coges la prenda, ¿no? Y dices,
¿Es necesario? O sea, ¿realmente lo necesito? Esa pregunta ¿Cuántas es veces lo básica, vuelto ¿no? a dejar yo también? Sí, sí. ¿Verdad? Y dices, Sí, no, tío, no necesito. no Pues necesito. es muy importante. Pero tú Eh, sales muy satisfecho, ¿eh? sí, Sales y sales pletórico, sales de ostras. un No he poco caído, no he como, caído. un poco como la mente del elefante y el jinete, ¿no? Sí, Que el al jinete y el final elefante. el elefante, que es lo más visceral, el jinete consigue controlarlo, ¿no? Y por eso te sientes a gusto, entiendo. Sí, pero el jinete a veces cae, ¿eh? Al Sí, final el jinete no es Superman y al final sí caemos y bueno, tampoco va a pasar nada. Y bueno, como el día que te vas y te comes, comes chuletas y comes tal y el día siguiente, no, mañana voy a comer mi saladita, pues eso es como igual, ¿no? Como que te potencia todavía más. sí, Puedes sí, sí. caer, eres humano y bueno, y te da como una palanca para seguir con tu camino, ¿vale? Ajá, ajá. Es permitirse equivocarse. O 7 veces me Claro. caigo, 8 me levanto, ¿no? No pasa No vas nada. siempre a estar flagelándote, siempre va a estar castigándote. Pues ahora me voy a castigar, ¿no? Pero bueno, pues lo has hecho, ya que lo tienes, disfrútalo, ¿vale? Pero tampoco se trata de que, bueno, que sea un precedente para siempre estar otra vez. O sea, no deshacerme de 10 cosas y luego cargarme con 20. Mm, Es decir, que estoy en un trabajo. Por eso no hay que tener prisa, por eso tiene que ir descubriendo uno su camino, tiene que seguir leyendo, tiene que. Hay muchísima información, y más con Internet. Eso sí que soy un poco adicto a consumir productos, o sea, consumir información porque realmente está todo en la red. totalmente. Pues si realmente te gusta algo, pues foco con ello y vete enriqueciendo de otras experiencias de otra gente que realmente eso llena. Más que tener y comprar, es ver esas experiencias de otra gente, para mí eso es parte del camino. Totalmente, totalmente. Pues, fíjate, de ahí te quería hacer otra pregunta que viene un poco por ahí, ¿no? Es que en el mundo que tú intentas aplicar tu minimalismo en tu vida, ¿hay algún hobby o parcela en la que no apliques el minimalismo? Como por ejemplo ahora la información, ¿no? O alguna otra cosa. Bueno, sí, realmente cuando practicas deporte hay algunos deportes que te obligan a tener un poquitín demasiado. Si practicas buceo, pues sin querer te llenas un Por montón de ejemplo, sí. cacharros que a lo mejor después dices, "Ostras, ya preciso esto. Igual lo hubiera alquilado, pero bueno, sí, esos pequeños pecaditos, ¿no? Que puedes permitirte pues, sí, en el deporte o en algunas actividades. En otras sí que he reducido al máximo. Yo soy un enfermo de comprarme el coche, la moto, tal. Ya no me llama tanto. De hecho, sabes que ahora pues, tengo un coche en renting y una moto muy normal y me siento satisfecho con eso. Pero en otras cosas, pues que realmente te das cuenta que tienes demasiado. Al final, un poco con lo que me estás contando, y es así, que es un poco el equilibrio. Quiero decirte, yo igual también tendré seguramente X cosas que no tienen nada que ver con lo que podría ser para otros ser minimalista, pero para mí sí, ¿no? Y Claro. al final es un poco, pues como decía Buda, ¿no? Lo de ser para siempre lo mismo, el camino en medio, ¿no? Ni equilibrarlo hacia un lado, ¿no? El balance, ni equilibrar hacia el otro, que es el más exagerado. ¿Cuál dirías, David, para ti que serían las ventajas de tener un enfoque minimalista en tu vida? Es la libertad, La libertad, ¿verdad? es la libertad. Yo me di cuenta cuando, con el Camino de Santiago, por ejemplo, Ujú. la libertad que te da llevar en una mochila todo lo que te hace falta. O Sí. sea, allá donde estés, lo tienes detrás de ti en tu espalda y no te hace falta nada más. O sea, ponte a caminar y sabes que no te hace falta nada más. Eso es libertad. Ujú. Pues imagínate eso, que con la mochila de la vida tuya, la liberaras de carga y no tuvieras que estar pendiente de que si llevo una maleta, si llevo dos maletas, llevo una mochilita, mi vida está en una mochila y no necesito nada más. Es libertad. Mm. Mira, eso me ha recordado un poco, la libertad es básica, tío. Me ha recordado un tema que leí en un libro, ¿no? Que hablaba muchas veces que en Estados Unidos cuando la gente se muda de casa, lo que hace es que todas sus pertenencias las guarda en sitios de alquiler, ¿no? Entonces lo guardan ahí todo, que nos pasa a nosotros en nuestros garajes, en nuestra guardilla, en nuestro tal. Y Sí, entonces era una cosa curiosa, un dato curioso que decía, las cosas, sea lo que sea, las cosas, tú pagas un precio por tenerlas. Quiero decir, si yo tengo guardado un baúl, tengo guardado una PlayStation, lo que sea, eso tiene un valor porque está guardado en un espacio que tú tienes en alquiler, ¿cierto? Eso además
te resta, todos sabemos que lo más caro en esta vida, lo que más valor tiene y que nunca vas a recuperar es el tiempo. Entonces, esto además te resta tiempo. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una sudadera extra o tienes 20 sudaderas o esa PlayStation, vas a tener que lavar la camiseta o limpiar la PlayStation, colgarla, secarla, ponértela, dejarla allí colgada. O sea, es un tiempo y un espacio que te requiere un alquiler. Y Sí, dices, sí. ostras, Pero qué si voy necesidad. más allá, ese espacio también está en tu mente. O sea, ocupa espacio en tu mente. Por Y es el ejemplo, espacio que estamos finitos. Ahí hay un límite. O sea, esa libertad que te digo yo es cuando dejas el trastero, lo vale, dejas vale, libre. Claro, cuando te liberas de trastos. vale, Pero vale, vale, trasto de vale. todo tipo. Sí, es verdad, los americanos son muy dados a acumular, 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 a tener trasteros y alquilar trasteros en zonas, bueno, en el Discovery Max, ¿no? Que vemos ahí Sí, a subastas de trasteros. Eso es muy típico. Realmente nuestra tendencia es a parecernos a ese consumismo, ¿eh? O sea, aquí en sí, Europa la sí. tendencia es a copiar todo eso, cuando lo que nosotros luchamos en este caso es por todo lo contrario. Deshacerte de para tener esa libertad y sobre todo esa libertad mental, ¿no? Ese espacio en la cabeza. Cuando te libera todo eso, ¡buah! Es lo más. Yo eso lo noté mucho, David, cuando empecé con el minimalismo. Bueno, yo me di cuenta cuando empecé a leer de este tema que para algunas cosas yo era muy minimalista, ¿no? Entendiendo un minimalismo siempre desde el punto de vista de tener menos, Sí. simplemente, sin números. Sí, sin darte cuenta eras minimalista. Sin darme cuenta era minimalista, ¿no? Entonces sí que tenía unas cosas minimalistas y otras no, simplemente porque no había parado atención en ello, sino que iba un poco influido por la sociedad o por del consumismo en mi caso, ¿no? Entonces, cuando empecé a darme cuenta, dije, ostras, esto, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de las zapatillas. Yo tuve una visión, yo era una persona que me encantaba las zapatillas de halterofilia y de todo tipo para entrenar, unas para correr, otras para halterofilia, otras para no sé qué, no sé qué. Entonces, cuando encontré el minimalismo, a la vez va inducido al barefoot, ¿no? A la línea Sí. de ir descalzo, ¿verdad? Y entonces cuando empecé a leer también sobre ello, empecé a entender que el ir descalzo era una cosa muy natural y muy beneficiosa para mi cuerpo. Y entonces empecé a ver el tipo de zapatilla de halterofilia y de todas las otras que yo tenía de toda la vida como, algo, como un enemigo. Un Entonces, enemigo. Sí, pero entonces tampoco hay que ser talibán, ¿eh? O sea, tampoco sí, hay que ir cierto. a los extremos. Es decir, yo también practico mucho el minimal, el barefoot. No llego a correr descalzo, pero sí que tengo un drop de cero, un drop cero. Y comparto como tú el decir que al final, con tener unas zapatillas o ningunas, digo para entrenar, ¿eh? Uh Pero -huh. claro, un día nos apedrean, o sea, nos ven un día correr descalzos o coger un peso muerto descalzos y un día nos van a apedrear. Es decir, tampoco irnos a los extremos. Cierto, Aunque cierto. realmente me da igual lo que piensen también. Claro, también entra ahí. Entonces, es verdad que los extremos son malos y voy a cambiar de palabra. Quizás no era a lo mejor como el demonio, pero sí que empecé a entender que ese tipo de zapatilla no me iba a beneficiar, sino que iba a ser perjudicial. Entonces, empecé a cambiar mi enfoque. Entonces, empecé a decir, oye, el que quiera la zapatilla de halterofilia para hacer halterofilia es mágico y es perfecto porque le Mm. va a potenciar en la halterofilia. Pero como no era mi objetivo potenciar la halterofilia, sino mi objetivo era la de mejorar mi físico y mi estado en la vida general del entrenamiento, del movimiento, pues entendí que no me beneficiaba. Entonces empecé a deshacerme todas las zapatillas, de todo no sé qué, y cada vez a tener menos, 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 y a meterme en el mundo de más del minimalismo también acoplado al barefoot, ¿no? Sí, 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 sí. Es otra área más. Entraría también el minimalismo, por ejemplo, ¿no? Entraría y además con la línea de tu entrenamiento, que yo estoy enamorado con el flow, Gracias. con el natural move, con todo ese tipo. Yo estoy enamorado de todo eso. Es decir, para mí, cuando, y pues por la edad también, igual, todos estos pensamientos siempre entre una persona que ya roza los 50, a lo mejor con 20 pensaba de otra forma. Claro, yo igual, Busca la sí, hipertrofia muscular y buscas llevar las marquitas totalmente. en las Nike Esa y es. lo buscas, es otro concepto. Y además lo Totalmente. entiendo y lo respeto. Total. Es razonable. Es razonable, es decir, pero claro, si la entrevista entre dos coleguillas y somos personas normales, ahora mismo mi pensamiento es de un entrenamiento mucho más funcional, buscando Longevidad. esa capacidad de función aplicado al día. Es decir, Muy bien.
aplicar ese deporte para encontrarme bien y ser totalmente funcional. La palabra es funcional. Como decía George Herbert, ¿no? Ser fuerte para ser útil. Para ser útil, claro que sí. Muy bien. George Herbert, en una misión en Kitaba, que era una isla, ¿te acuerdas de la historia? ¿No? Era un coronel que en una misión en Kitaba, en Ajá, una sí, sí, isla, sí. él tenía todo un grupo de gente que entrenaba y entrenaba fuerte, ¿no? Se entrenaba fuerte para misiones de fuertes. Entonces el tío, cuando va a una misión en Kitaba, que creo que tenía que desalojar la isla, había un Es volcán un o algo así, incendio, es un un incendio. incendio, ¿no? Se dio cuenta que los propios isleños estaban más fuertes que sus propios, ¿cómo te diría? Como que su propio grupo de entrenamiento. Sí, Entonces, es que soldados de élite. que sus Se ve soldados que de eran mucho élite. más funcionales, saltaban, corrían, podían levantar cargas de una forma mucho más funcional que sus ¿Mm? supersoldados, que sí, que estarían fuertísimos, que tendrían los superbrazos, pero que realmente ni podían correr con una carga o rescatar a alguien. El enfoque era ese, sí, lo leí en la historia. Y se dio cuenta que era todo por sus trabajos diarios naturales, con sus funciones Naturales. como subir por una palmera, cargar con un peso, ¿no? Más que Sí, eso, sí. eso es lo que yo luego empecé a entender también en mi vida por mi objetivo que buscaba, quiero decir. Por eso te hablo de la halterofilia en este caso, como ejemplo a lo que me ha pasado. Por ejemplo, a mí la halterofilia siempre he sido una enamorado de ella y me encanta y es maravillosa. Pero mi objetivo ahora es otro, entonces mi objetivo es, yo quiero ser fuerte para ser útil. Entonces, el cargar una pesa, una barra que está perfectamente equilibrada, etcétera, es muy guay para hacer un deporte, pero si buscas el objetivo de ser fuerte para ser útil, quizás es interesante también acoplar otro tipo de entrenamientos, que los pesos estén divididos de otra forma, Desencadenados. más naturales, ¿no? Esa sería un poco la historia. Y luego entraríamos en otra cosita que tengo por aquí apuntada, que sería Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs es puro minimalismo, ¿no? ¿No crees? Sí, bueno, realmente yo soy un Apple fan, ¿no? O sea, por la sencillez, ¿vale? Pero también dentro de lo que uno puede gustarle, la marca es, es por la funcionalidad. Es decir, no tengo el iPad, no lo tengo todo. O sea, tengo un teléfono y un ordenador, no tengo nada más. Pero sí, el enfoque de Steve Jobs y Mark Zuckerberg y toda esta gente que tienen claro para ellos el minimalismo es por el número creo que era así, el número de decisiones que tenemos que tomar como que resta, como hay un número finito de decisiones que tenemos al día y si las gastamos de por la mañana seleccionando el suéter y seleccionando el pantalón, tenemos menos elecciones para tomar en cosas importantes. ¿Vale? O sea, una parte del minimalismo aplicado al producto, que es lo que tenía Steve Jobs, y por otra su forma de aplicarlo en su día a día de su vida. Sí, sí, Totalmente. Mira, esto me lleva a otra cosa, este hilo me lleva a otra cosa que aprendí con el minimalismo, que es esto que me estás contando. Por ejemplo, yo tengo un vaquero. ¿Cuántos? Uno. Y podría tener 20, sí, pero yo en mi vida necesito uno, no necesito más. Entonces, cuando empecé a acoplar el minimalismo, lo primero que hice es quitarme todas las camisetas que tenía de entrenamiento, la roja, la gris, la verde, la no sé qué. Entonces, ahora son todas grises, azules y tal. Entonces, cuando me he visto, entendí y aprendí que para mí cogía una camiseta que era básica y me la ponía y era siempre la misma y no necesitaba más, pero entraba un poco también con el minimalismo mental, de la seguridad en uno mismo, de que no claro. necesito más. Y es curioso, ¿no? Y luego una cosa también al hilo es que aprendí también leyéndolo, ¿eh? Fue todo. Eh, Tío, cómprate una camiseta de marca buena, unos calzoncillos buenos, ¿vale? Te voy a poner calzoncillo porque nos va a dar risa. ¿Quién no ha tenido 15 calzoncillos con agujeros rotos viejos de marca blanca, tal? Cómprate 3 o 4 buenos y que los vas a utilizar a gusto, que te van a durar muchísimo más y todo acoplado a un altavoz, un buen ordenador, un buen móvil. Cómpratelo caro. ¿No? Minimalismo no es barato. No, no, Minimalismo bueno. es calidad, ¿no crees? Sí, sí, por supuesto. Opino igual que tú, ¿eh? Yo tengo cada vez menos, pero sí que es verdad que tomo la decisión un poco más lenta. Ajá. Evalúo las opciones y selecciono la que es más integral para mí, aunque sea más cara, pero porque luego me compensa con tener algo que me va a durar más. Eso es. Y encima que al ser de más calidad, como que lo tratas mejor, lo llevas más a gusto.
Sí, opino igual que tú en ese sentido, ¿eh? ¿Verdad? Yo ahora, cuando elijo algo, depende para lo que es, pero normalmente intento decir, bueno, espérate un poco más, ahorra un poco más, cómpratelo. Además, fíjate que solo hay una vida, ¿no? Cómprate el que te gusta, Sí, ¿sabes? No estés comprándote continuamente cosas que podrían ser, cómprate, si tienes la oportunidad, siempre hablamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría comprarme X cosa que es súper cara, te lo voy a poner a la vida real. Si tengo que comprarme algo para el box que sea de calidad, voy a comprarme la marca Rogue, una marca de calidad, etcétera, etcétera. Y me va a costar a lo mejor un 30% más, pero eso me va a durar para toda la vida, ¿sabes? doy Entonces, fe de ello, ¿eh? Esto, el box está con todo material de primera. ¿verdad? Que esa es un Sí, poco sí, sí. la idea. Pues bueno, David, ¿algo que nos quieras contar más como esencia? Nada, al final que cada uno tiene que encontrar su propio camino y que, bueno, si el minimalismo le atrae, pues que investigue un poquitín, pero que no se deje llevar por lo que tú y yo digamos, Totalmente. Son experiencias de sino dos que, personas. claro, o sea, hemos charlado un ratito y cada uno ha dado su opinión con respecto a lo que para él es, pero que invito a que investiguen un poquitín y que cada uno lo aplique a su manera, a su vida. ¿Algún Para libro de mí es referencia? un camino chulo, ¿eh? Es un camino chulo porque, como tú bien decías antes, solamente una vida, estamos de paso y no la Eh, estamos viviendo. Estamos más pendientes del mañana que de vivir el presente. Es decir, estamos gastando toda nuestra vida para comprar cosas, para querer demostrar que somos alguien y no vivimos nuestra propia vida. totalmente, ¿Vale? Y hablo totalmente. de porque lo he vivido yo y he errado yo. Entonces, como ya he errado, no quiero seguir errando. Entonces, es interesante por eso, ¿eh? No, no porque esté de moda, que no sé si está de moda, pero es porque es un camino chulo para encontrarse uno mismo. Totalmente. ¿Algún libro de referencia, David? Bueno, hay a mí el Fumio Sasaki, el Goodbye Things, Wow, ese me ha gustado mucho. ese me lo recomendaste y ese es el segundo que leí y es cierto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Goodbye Things, Adiós a las cosas. sí, Fumio Sasaki. Tiene un par de libros sobre, hay uno sobre hábitos y otro sobre es un enfoque mucho, es un, claro, hombre, es un autor japonés y allí con el tema de la posesión y tal, pues la tecnología y tal, pues te da una visión distinta a la de los americanos de minimalist que, que me gusta más. De todas Sí, a formas, mí hay, también me mucha, hay gusta. mucho libro, mucha fuente donde beber. Tienes internet que tienes ahí y tal, tienes españoles también, tienes de habla hispana, hay un montón de gente, en YouTube tienes un montón de referentes donde poder empezar a investigar. Y luego una vez ya tú ya te lo aplicas a ti como más te guste. Me gustó mucho. Ese libro me lo recomendaste tú, me gustó mucho. No sabía que tenía dos, así que buscaré el segundo. Sí, yo te envío el enlace. Ujú. Pues mira, yo te voy a contar una historia porque muchas veces a la gente las historias se les queda en la mente, ¿no? Estamos hechos de historias. Y la historia es esta, no sé, seguro la sabes, ¿no? Que eran dos pescadores que estaban en una isla pescando ahí, tomándose una cerveza con una parrilla de sardinas en la arena, descalzos, sin camiseta, disfrutando del día maravilloso que hacía, ¿no? Y de repente uno le cuenta al otro, oye, ¿te imaginas que tuviéramos, en vez de una barquita de madera como la que tenemos, tuviéramos dos? Y empiezan a soñar, ¿no? Y empieza, ¿y qué harías? Dice, pues yo cogería con esa barquita, me iría más al fondo del mar e intentaría, bueno, pescaríamos más. Y el otro dice, wow, qué pasada. ¿Y te imaginas que en vez de tener una barquita más, tuviéramos una barquita más grande todavía? Ostras, pues iríamos más fondo todavía y cazaríamos, pescaríamos más. Wow, y si tuviéramos además una red mucho más grande y más profunda para llegar al fondo del mar y cazar los peces más grandes que hay en el mar, eso sería una maravilla porque llegaríamos a tener muchos más peces, a tener mucha más venta y con eso podríamos comprarnos una casa enorme. Wow, ¿y qué harías con esa casa enorme? Pues nada, iría a pescar todos los días, cada vez más, hasta tener la casa más grande y al final de la historia, para no hacerlo largo, le dice uno al otro, bueno, ¿y todo esto para qué sería? Dice, ostras, pues para al final ir a la playa, tumbarnos en la arena con una parrillita de pescados al sol. Y dices, ostras, pero si ya lo tienes. Qué simple Claro, es, ¿no? A veces, lo simple al final. simplemente es la simpleza de lo que vale. Realmente el enfoque es ese. Quedarte con lo simple, con lo esencial y disfrutarlo. Uh -huh, Porque uh no es -huh. más la vida, ¿eh? Totalmente, totalmente. Pues bueno, David, muchas gracias por haber estado Bien, aquí, invitado. dos colegas de charreta aquí y compartir nuestras propias vivencias, tío. Un saludo y Venga, hasta la próxima. un abrazo. Un abrazo.